Bueno, vamos a comenzar a ver la unidad número 3, donde acá vamos a ver reacciones químicas y las relaciones cuantitativas que existen entre ellas, es decir, lo que sería la estequiometría. Vamos a empezar con una prueba muy sencilla, en la cual vemos un encendedor de los comunes. Este es transparente. ¿Para qué? Para que veamos que adentro tiene un líquido. Ese líquido se llama butano, es carbono 4, hidrógeno 10. En realidad, a temperatura ambiente y a presión atmosférica es gaseoso, pero dentro del encendedor está líquido porque está a una alta presión. Eso sería la sustancia combustible que tiene el encendedor. Nosotros podríamos pensar en dos experiencias con este dispositivo. Primero, accionar todo el mecanismo y encenderlo. Esa sería una acción que podríamos hacer. La otra podría ser accionar solamente la válvula, es decir, esta valvulita que tiene acá, apretarla solamente. En los dos casos va a ocurrir algún cambio, algo va a pasar. Podríamos pensar qué pasa en A y qué pasa en B, que son dos cosas diferentes pero con el mismo dispositivo. En el caso A, si nosotros accionamos todo el mecanismo y encendemos, ¿qué les parece que está pasando? Primero, si yo les preguntara, ¿el butano se gasta? ¿Qué me responderían? Sí, se gasta. Bien. En el caso B, si nosotros accionamos solamente la válvula, que es esta valvulita que está acá, sin encenderlo, si ustedes se lo acercan, por ejemplo, a la oreja, van a sentir que hace un ruidito. Entonces, digamos, la pregunta sería la misma. ¿El butano se está gastando? Ustedes me dirían que sí. Pero en los dos casos están pasando cosas diferentes sobre la misma sustancia. En el primer caso, está ocurriendo ¿qué cosa? Ahí les doy unos segundos. Una reacción química. Eso es lo que está pasando. Una reacción química en la cual una de las cosas que interviene es el butano. Y en el segundo caso, también le está pasando algo al butano, pero en realidad es un cambio físico. ¿Qué le está pasando? Un cambio de estado nada más. Recordemos que estaba líquido en el interior del encendedor y simplemente pasa al estado gaseoso, y ese es el ruidito que nosotros sentimos cuando accionamos la valvulita. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos interesan? Los cambios químicos. ¿Cómo representarlos? Todo cambio químico debe ser representado a través de una ecuación química. La ecuación, en este caso, para esta reacción, va a tener que tener todos los componentes, todas las sustancias que intervienen y además en el estado en que se encuentran. En este caso, por ejemplo, esta reacción, ¿cómo se puede representar? El butano gaseoso reacciona con el oxígeno gaseoso para dar dióxido de carbono gaseoso y agua líquida y una cierta cantidad de calor, que lo ponemos ahora así, pero más adelante veremos en siguientes capítulos que eso también se puede cuantificar, es decir, que podemos saber exactamente la cantidad de calor liberado. Y además acá aparecen unos números enteros delante de cada una de las sustancias que vamos a ver después, que se llaman coeficientes estequiométricos, que nos sirven justamente para balancear la ecuación. Estas sustancias que nosotros ponemos a la izquierda son las que se llaman reactivos. Después ponemos una flecha. Esta flecha significa que los reactivos, cuando reaccionan, dan, o sea, butano y oxígeno reaccionan para dar, eso es lo que estoy diciendo con la flecha, los productos de la reacción, que ¿quiénes son? En este caso, el dióxido de carbono, el agua y una cierta cantidad de calor. Todo es producto de la reacción. ¿Qué cosa tiene que cumplirse sí o sí en toda reacción química? La ley de conservación de la materia o ley de Lavoisier, que dice que en una reacción química ordinaria, que son la mayoría, no se producen cambios apreciables de masa. Quiere decir que todo lo que está en los reactivos tiene que volver a aparecer en los productos. Todo el carbón que está acá tiene que aparecer acá.
todo el hidrógeno que está acá tiene que volver a aparecer acá y todo el oxígeno que está acá tiene que volver a aparecer acá. No se pierde masa, sino que en una reacción química los elementos se conservan. Cada uno de los átomos que está presente se conserva. Hay nuevas especies químicas, pero no hay pérdida de masa, no hay pérdida de átomos. Eso hace que nosotros tengamos que pensar en cómo resolver el ajuste o balanceo de las ecuaciones, que es este siguiente título. Si nosotros miramos una reacción sencilla, como podría ser la oxidación de un clavo, si este clavo fuera de hierro y este clavo es un clavo un tiempo después que estuvo a la intemperie, vamos a ver que es un clavo oxidado donde se ha formado una capa rojiza, más bien de color terracota, que es un óxido, que sería el óxido férrico. Esa es una reacción sencilla que involucra al hierro, al oxígeno como reactivos y que da como producto el óxido férrico, que es hierro 2, oxígeno 3. Esa sería la escritura de la reacción. Yo tengo que poder escribir las sustancias que intervienen. Los reactivos, que son el hierro y el hierro está sólido, el oxígeno gaseoso, que reaccionan para dar el óxido férrico, que también es un sólido. Ahí estoy escribiendo las sustancias que intervienen. Pero, así como está escrita la reacción, no está balanceada. ¿Qué quiere decir? No estoy respetando la ley de conservación de la materia. Por lo tanto, tengo que pensar en ajustarla. Fíjense que generalmente empezamos siempre con la sustancia más compleja para después terminar ajustando con las más simples. Si nosotros empezamos por esta sustancia, que es el óxido férrico, bueno, tengo 2 hierros, acá tengo uno solo, y tengo 3 oxígenos y acá tengo 2. En general, tratamos de ajustar con números enteros. Si bien esto no es una premisa obligatoria, se pueden usar números fraccionarios, pero en principio, y para, digamos, ahora que recién empezamos con esto, vamos a ajustar con números enteros. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo 3 oxígenos acá y 2 acá. ¿Qué voy a hacer? Voy a ajustar con un número que me permita que sea un múltiplo, que me permita, digamos, tener un número entero. Entonces voy a poner un 3 acá en el oxígeno, que justamente lo que hace es permitirme tener 6 oxígenos, de manera que acá, para tener 6 oxígenos, solo tengo que multiplicar por 2. Entonces, 2 por 3, 6 oxígenos, 3 por 2, 6 oxígenos. De esta manera, ¿cuántos hierros tengo? 2 por 2, 4. Entonces, para ajustar el hierro, me faltará poner un 4 delante del hierro. Estos números que nosotros hemos puesto se llaman coeficientes estequiométricos. Son muy importantes y una cosa que uno tiene que tener clarísimo es que uno nunca puede modificar la escritura de la sustancia. O sea, uno nunca va a ajustar, por ejemplo, cambiando este número de acá o cambiando este número. Siempre vamos a ajustar con coeficientes que están fuera y que lo que están haciendo es multiplicar a la sustancia. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta, que nunca vamos a modificar la fórmula que identifica la sustancia porque si no estaríamos cambiando de sustancia. Eso es lo que no está permitido. Entonces, ahora lo que vamos a ver son algunos otros ejemplos de ajuste de ecuaciones. Acá, en este caso, lo que vamos a ver es cómo una sustancia orgánica, como la lactosa que está presente en la leche es un alimento muy complejo y que tiene, digamos, a través de distintas tecnologías se transforma en muchas otras sustancias diferentes o elementos, como en este caso un yogur, por ejemplo, que es muy diferente. Y en este proceso ocurren muchas reacciones químicas. Acá estamos detallando una sola nada más, que es la reacción por la cual la lactosa se transforma en ácido láctico. Y este ácido láctico es el que le da las características de acidez a los yogures. Bueno, en este caso, la fórmula más compleja es la de la lactosa, donde vemos que hay 12 carbonos y acá solamente tengo 3. Por lo tanto, ¿qué tendré que hacer?
multiplicar por 4 esa fórmula. Fíjense que cuando multiplicamos por 4, los carbonos quedan balanceados. ¿Qué pasa con los hidrógenos? 4 por 6, 24. Acá tengo 22 más 2, 24. ¿Qué pasa con los oxígenos? 4 por 3, 12 de este lado. Y de este lado tengo 11 más 1, 12. Quiere decir que esa ecuación ya está balanceada. Y pasemos a otros 3 ejemplos más de ajuste de ecuaciones. Otra reacción que nos interesa mucho es la reacción por la cual nuestras células producen dióxido de carbono y agua y energía, por ejemplo, a partir de la glucosa, que proviene de nuestros alimentos, es decir, la energía que necesitamos para nuestras funciones vitales. Entonces, la glucosa está en solución acuosa, el oxígeno es gaseoso, estos serían los reactivos y los productos de la reacción son el dióxido de carbono gaseoso, el agua líquida y una cierta cantidad de energía. Nuestra fórmula más compleja es esta, entonces empezamos tratando de ajustar primero que nada esto. Fíjense que hay 6 carbonos y acá solamente tengo carbono de este lado, entonces lo que voy a hacer es poner un 6 delante del dióxido de carbono. Otra cosa que veo es que tengo 12 hidrógenos y acá tengo solamente agua donde haya hidrógeno. Entonces, si yo pongo un 6 delante del agua, ya tengo los 12 hidrógenos. Ahora, ¿qué pasa? Me quedaron un exceso de oxígenos de este lado respecto a este. ¿Por qué? 2 por 6, 12 tengo acá, más 6 de acá, 18. Entonces, ¿qué puedo hacer? Acá tengo 6, me faltarían unos 12. Entonces, si agrego un 6 allí, ya tengo 12 más 6, 18 y 18 que tengo de este lado y la ecuación está ajustada. Por ejemplo, si me dieran este otro ejemplo, que es hidróxido de sodio en solución acuosa, que reacciona con este gas, que es el dióxido de azufre, que es un gas contaminante ambiental, se formaría una sal que se llama sulfito de sodio y se liberaría agua. En este caso, fíjense que en esta fórmula nosotros tenemos 2 sodios y acá solamente tengo sodio en el hidróxido de sodio. Por lo tanto, ¿qué hago? Coloco un 2 delante del hidróxido de sodio. Vamos a ver qué pasa ahí si no está todo ya ajustado. Azufre tengo 1 y acá tengo 1. Oxígenos, acá tengo 3, más 1 de acá, 4. Y acá tengo 2, más 2, porque 2 por 1, 2, 4. Hidrógenos, tengo 2 y acá tengo 2 hidrógenos. Esta ecuación muy sencillamente ya fue ajustada. La que sigue. Esta reacción es la reacción entre otro hidróxido, el hidróxido de calcio, y un ácido que se llama ácido fosfórico. Este ácido es el ácido de las cocas, las bebidas cocas. Bueno, entonces, cuando reaccionan, esto es una base y esto es un ácido, esta base con este ácido se forma una sal, que es este sal, que es el fosfato de calcio. Y se libera una cierta cantidad de agua, que es algo que nosotros ya habíamos visto en la unidad anterior. Es decir, las bases reaccionan con los ácidos, es decir, los hidróxidos reaccionan con los ácidos para dar sales más agua. Esta sería justamente la reacción de formación de una sal. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo vamos a pensar el ajuste acá? Yo lo primero que veo es que acá hay 3 calcios. Por ejemplo, si pensáramos en que esta es nuestra fórmula un poco más compleja, vemos que acá hay 3 calcios y yo calcio solamente tengo acá. Entonces pongo un 3 ahí para ajustar el calcio. Fíjense que otra cosa puedo pensar y es que acá tengo este radical, así como está fósforo, oxígeno 4, este radical se llama radical fosfato. Y acá también lo tengo como radical, fósforo, oxígeno 4. Entonces lo puedo pensar como una unidad. ¿Cuántos tengo de estos? 2, porque este 2 que tengo acá afuera significa que tengo 2 de estos radicales. Entonces, ¿qué puedo hacer? Directamente ajustar ese radical con un 2 allí. Entonces ahora lo que voy a pensar es que otra cosa me falta ajustar, que en todo caso serían los hidrógenos y los oxígenos de los oxidrilos del hidróxido y los hidrógenos del ácido. Fíjense que me quedaron hidrógenos 2
por 3, 6. Más 2 por 3, 6. Me quedaron 12. ¿Y yo dónde tengo hidrógeno acá? En el agua. Entonces, el único lugar donde puedo ajustar es allí. ¿Con qué? Con un 6. 2 por 6, 12. Entonces estoy ajustando los hidrógenos. ¿Qué pasa con los oxígenos? Bueno, al poner este 6 acá, me quedan de este lado 6 oxígenos, más allá de los del radical fosfato que ya los ajusté. Esos 6 oxígenos son justamente estos que tengo acá. 2 por 3, 6. Y ahí quedó ajustada esta reacción de formación de esta sal.